eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. Tú eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. Jesucristo vino para darnos vida y vino a que nosotros entendamos y amemos la vida. Amar la vida es amarlo a Él. Y por esa razón cada uno de nosotros pues tenemos mucho de qué agradecerle a Dios de que estamos aquí. Y no solamente tenemos vida física, también tenemos vida espiritual. Dije que también tenemos vida espiritual. Porque estando muertos en delitos y en pecados fuimos alcanzados por el Señor, arrancados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Quiero que reciban un saludo de la iglesia que fuimos a inaugurar en Nueva Jersey, en un lugar que se llama Long Branch. Y Dios nos permitió hace 4 meses llegar ahí, estar con la familia, compartir con ellos. Ellos conocen de Dios, ministramos a la familia. La hermana estuvo con nosotros hace años. Ella fue discípula mía, de mi esposa, y estudió ella para pastora. La perdimos de vista por un tiempo, y después ella nos contactó, nos contactamos, compartimos, nos vimos en Miami, después fuimos a Nueva York, ahí nos vimos en Nueva York, y después de ahí nos invitó a su casa, compartimos en su casa, y así nació lo que fue una casa de paz. Y así comenzamos hace 4 meses ahí que trabajamos. Luego ella comenzó trabajando con su esposo, que es un brasileiro, él es de Brasil, y comenzaron a trabajar ellos dos. Y a Dios gracias, porque en 4 meses hay un grupo de 40 personas, hay una iglesia que ya se rentó, y también ya se dio de alta el Ministerio Internacional Shalom Hillel allá en Estados Unidos. Entonces reciban un saludo de la iglesia de aquel lugar, y creemos que para este fin de año esa iglesia va a ser el doble de gente ya. Es extraño, pero es una verdad. Dios nos llevó casi hasta el Polo Norte, cerca de por allá, hasta Nueva York, para otra iglesia, y nos ha estado jalando. Recuerden que estuvimos en Michigan trabajando es un poco más abajo, en la zona norte de Estados Unidos, y ahora nos llevó a Nueva York. Entonces, pues a Dios gracias por, no sé, ha mirado nuestro corazón. Y lo extraño, nos manda hasta la parte norte de Estados Unidos y nos da gente que tiene que ver con la parte sur más extrema del otro lado, de sur a norte, ¿sí? Y entonces claro que tuvimos que derribar fortalezas y paradigmas mentales, porque la mayoría de los congregantes son brasileiros y hablan portugués, pero entienden muy bien el español. Y entonces a Deus gracias por ello. Sí. Y reciban un saludo de esa iglesia linda que se está levantando en aquel lugar. Y bueno, pues tenemos nosotros unos fines de semana de mucho trabajo aquí en casa y con las iglesias hijas, y necesito de todo su apoyo, sus oraciones, sus ofrendas. Todo ayuda para que podamos seguir expandiendo el evangelio del reino. Amén. Y bueno, continuamos con fiesta, ¿verdad? Y de verdad para mí es un honor, un privilegio el poder recibir a un amigo que hemos tenido una relación por el mismo padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, y que Dios nos ha permitido relacionarnos, y hemos tenido esa amistad ya por un tiempo. Y el pastor Mauricio Corado, él es quien le pedí hace unas semanas atrás que viniera a compartir la palabra, que estuviera con nosotros. Él ha venido varias veces, pero ya no había podido venir, no nos habíamos puesto de acuerdo, y ahora él dejó su iglesia, y esto es digno de reconocerse, porque los días domingos es el día que tenemos que atender a la iglesia. Pero él, de verdad le agradezco mucho que haya tomado este día para nosotros y que haya decidido venir a compartir la palabra con nosotros, y nosotros recibimos con mucho amor. Esta es su casa, lo amamos, y pues dejo este lugar para recibir la palabra de parte del pastor Mauricio Corado. Bienvenido.
creo que Dios va a hacer algo fuerte esta mañana con su vida. ¿Usted lo cree? Quiero darte una palabra. Esperé este momento porque así me lo marcó el Espíritu. Nos platicábamos, tuve esta impresión. No soy un profeta, creo que Dios me ha dado algo. Y tiene un tiempo en tu vida en que tu manto apostólico se va a expandir. Y va a venir una confirmación. Yo sentí en mi espíritu que va a haber una confirmación profunda de ese manto apostólico. Dios va a empezar a abrir que se expandió ese manto. Y esta fue la palabra del Espíritu. Has estado esperando una confirmación de parte de Dios en tu llamado apostólico. El Espíritu te dice, espera, que en un lapso breve de tiempo va a ser confirmado de una manera que no esperabas. Entonces, yo quería darte esa palabra ya, pero el Espíritu me dijo, no, espera, yo le doy a ti, recibe. A veces Dios hace cosas inusuales y no sé por qué el Espíritu me llevó a hacer eso, pero el Espíritu todo lo tiene bajo control. Quiero que por favor me acompañe, habla su Biblia en Mateo 24. Wow, hay una presencia de Dios muy fuerte. Algo inusual va a pasar en esta hora. Ok, Mateo 24, verso número 37. 36. Vamos a partir del verso 36 para tomar algunos versos de contexto. 36, 37 y 38. Pero el día del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé será así la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora quiero que usted vaya al capítulo 25, versículo número 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Señor, añada bendición a su palabra. Yo sé que le voy a hablar esta mañana, voy a continuar hablando del remanente. Hablé en la mañana acerca del remanente y bueno, me dijeron que ahorita tenía un poquito más tiempo, así es que usted prepárese porque esta mañana va a ser espectacular. Amén. Bien. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay algunas cosas que están ocultas. Dios las revela. Dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Amén. Pero escuche, pero la revelación es para nosotros los que somos sus hijos. Eso significa que usted hoy se va a adueñar de una revelación, porque es suya. Dios se la dio, es parte de su herencia. Amén. Entonces, hay una revelación que Dios le va a dar esta mañana acerca de lo que es el remanente. Entonces, en la palabra remanente aparece en toda la Biblia de diferentes formas, de diferentes maneras. Y lo que nosotros leímos en el verso número 36 y 37, vemos un remanente que fue sacado de una manera sobrenatural en medio de un juicio, sobrevivió y pasó a una nueva temporada. Luego lo que leímos en el verso 25, leemos un grupo de vírgenes que representan la iglesia,
que se juntaron para esperar, ya no el novio, ahora ya es el esposo. Apocalipsis el penúltimo verso de la Biblia dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. No esperan al novio, ven, esperan al esposo, porque ya hubo una unión matrimonial. Usted ve esa palabra remanente en toda la Biblia. Entonces ese remanente fue el resultado de algo, ¿verdad? Entonces el remanente fue establecido, es una raza con un propósito específico. Cada remanente tuvo un propósito específico en la Biblia. Cuando nosotros vemos ese remanente, vemos diferentes acciones. Esa palabra remanente se puede definir de esta manera: lo que restó de algo, eso que quedó de algo. Se puede definir como un residuo, ¿verdad? Cuando hay una catástrofe, eso que sobrevivió es un remanente. Amén. Entonces usted y yo somos sobrevivientes. En menos de un mes sobrevivimos a 2 terremotos. Algo sobrenatural aconteció. Si usted salió del hospital, el médico le dijo que estaba enfermo, pero está vivo acá, usted es un remanente. Usted es un sobreviviente. Amén. Usted sobrevivió a algo. Entonces, esa palabra remanente quiere decir un sobreviviente. Algo que quedó después de una catástrofe. ¿Por qué es muy importante? Porque Dios siempre trabaja en la iglesia a través de los remanentes. Y usted va a ver en la Biblia muchos remanentes. Dios trabajó siempre con un grupo pequeño. Nunca trabajó Dios con un grupo grande, sino que separó un grupo. Entonces, esa separación es lo que define a un remanente. Esa separación bíblicamente se traduce como santidad. Es una marca que Dios establece. Y le voy a decir algo: sin esta marca nosotros no podemos tener acceso a Dios, que es la marca de la santidad. Así como la marca de la bestia va a definir a aquellos que se van a ir y van a perecer en el juicio final, así la santidad es un sello que Dios tiene para los que son su pueblo, ese remanente escogido. Amén. Entonces aquí estoy en una reunión de un pueblo santo, apartado para Dios, para un propósito, para un tiempo específico. No importa la circunstancia, usted es un sobreviviente marcado para los tiempos finales. Usted está marcado para el encuentro con Jesucristo en las nubes. Usted está marcado para encontrarse en el cielo con el creador de la vida. Amén. Porque es un remanente. Entonces el remanente es una marca que Dios establece. Ahora, un remanente es algo escogido. Y por eso, al ser escogido, Dios le pone el sello. Se llama sello de santidad. Y ese mensaje, en los últimos tiempos, no va a ser un mensaje popular. La gente quiere oír: Dios te va a prosperar, vas a tener esto, te va a ir bien, nunca te va a pasar nada. Pero no te incomodan por el pecado. ¿Por qué? Porque va a ser el mensaje que va a definir a la iglesia del último tiempo. Si tú estás viviendo una vida doble, llegas a la iglesia, todavía no tienes el sello de la santidad. Hay hermanos lindos, hermosos, que aman al Señor, pero que todavía no han entendido para qué fueron llamados. Tienen que entender. Entonces, ese remanente Dios lo aparta para una obra específica y le pone un sello. Y se convierte en una raza especial. Entonces nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos la creación especial de Dios. ¿Cuántos creen que son especiales para Dios? Tú eres apartado por Dios y la Biblia y tu Biblia dice que eres su especial tesoro. Si eres especial, te escogió entre muchos para esta temporada, para un tiempo específico. Dios te llamó. Amén. Y tienes ese sello que te define como el remanente de los últimos tiempos. Alguien tiene que darle un grito de júbilo. Entonces, quiero que veas que la Biblia está plagada
de hombres con asignaciones especiales. Cuando tú vas por todos los pasajes vas a encontrar que Dios separa. Entonces Dios separó a Enoc, separó a Abel, separó a Noé, separó a muchos. Entonces te quiero hablar de algunos, pero quiero primero que tú te enfoques en alguien muy específico. Dice, ¿será la venida de Jesús? Será como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Entonces, para entender el final, Dios ya nos dio una clave. Tenemos que ver cómo fue con Noé. ¿Y cómo fue con Noé? Tú sabes que vino un juicio. Y luego de ese juicio, Noé tuvo que repoblar la tierra. Tuvo que repoblarla. Noé fue el resultado de un holocausto. Cuando la tierra fue destruida, solo la familia de Noé se salvó. ¿Por qué se salvó? A causa de la obediencia. Es una marca del tiempo final, la obediencia. Y usted debe hacerse esta pregunta: ¿qué tan obediente soy? ¿Hasta qué punto soy obediente? Porque usted puede decir que es obediente en su propio concepto, pero no en la opinión de Dios. Hay gente que es muy obediente en muchas áreas de su vida, pero en otras no se mete. ¿Por qué? Porque hay un nivel de rebeldía y un nivel de idolatría oculta. Hablábamos con el pastor hace un rato. ¿Qué le parece este nivel de idolatría? Que hoy en día mucha gente tiene ídolos en su corazón. Y no precisamente una estatua ahí en la casa de un santo. Muchas veces el ídolo es el hijo que tanto añoraste. Muchas veces el ídolo es el trabajo que tanto buscaste. Y le voy a contar que hace muchos años Dios trató conmigo en esa área y me mostró el ídolo que yo tenía. Y cuando yo me di cuenta, empecé a llorar y me arrepentí porque yo no me había dado cuenta. Y ese ídolo para mí se llamaba trabajo. Me podían tocar todo menos el trabajo. No me hablaran del trabajo porque era mi ídolo. Y le voy a contar cómo es que ese ídolo empezó a tomar un lugar. Desde chico, a mí mi padre me enseñó a que yo tenía que cuidar el trabajo. Era muy importante trabajar, porque de ahí uno se viste, come, a tal punto que mi mamá me decía: hijo, tu trabajo es sagrado, lo tienes que cuidar. Y esa frase se me grabó tanto, de que el trabajo era tan sagrado que llegó a ser Dios. Porque era sagrado, porque nadie lo podía tocar. Yo mismo era un devoto y no faltaba al trabajo. Podía faltar a la iglesia porque tenía una fiebre, pero no al trabajo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ese ídolo era mayor. No tenía un ídolo físico, pero ese ídolo me impedía comprometerme con Dios. Y Dios tuvo que lidiar conmigo para quitarme ese ídolo, para poderme comprometer con Dios. Y muchas veces nosotros, como remanente, tenemos cosas que no le agradan a Dios, que Dios tiene que usar de alguna manera para quitarlo de nosotros. Entonces, quiero que usted, vamos a volver a Noé. No sé por qué, me fui por ahí. Cuando vemos nosotros la historia de Noé, lo explicaba hoy en la mañana, se lo voy a dar breve porque yo quiero entrar a otra parte. Cuando fue el diluvio no sorprendió a Noé. Noé tuvo un aviso profético. La Biblia dice que Dios nos dará aviso de todas las cosas por medio de sus profetas. Amén. Y la Biblia dice que el día y la hora de la venida del Mesías no lo sabemos,
pero no dice tampoco que no lo vamos a saber. Van a haber avisos que nos van a decir que la venida del Mesías está cerca. No va a ser un profeta el que se va a parar, pero va a haber señales. Las vimos ahorita en octubre del año pasado y antepasado, las lunas rojas, la megaluna que se dio y la que va a venir. Vimos señales, ahí están. ¿Qué dicen esas señales? Que el rey viene pronto. Amén. Entonces quiero que usted vea que del remanente hay dos tipos de remanente. Uno, un tipo de remanente que tiene un conocimiento previo de las cosas. Y un tipo de remanente que aprende por medio de un proceso. Y cuando uno cuando uno es remanente, sea que Dios te da un conocimiento previo o que aprendes por un proceso. ¿Cuántos estuvieron alguna vez en la cama de un hospital y tuvieron que pasar por un proceso? Y usted le pregunta, ¿cómo te ha ido? Usted no sabe, pastor, cómo me ha ido. He pasado esto y esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo has tenido que pasar? Porque ese proceso te está diciendo a ti que tú eres un remanente. Si tú pisaste una cárcel por alguna circunstancia, pero ahora estás libre, ese proceso te llevó a conocer la verdadera libertad en Cristo. Si fuiste esclavo de las drogas, del alcohol, de un vicio, y ahora eres libre, a través de ese proceso conociste a un Dios que liberta. Si estuviste en la cama de un hospital, pero ahora estás parado, significa que conociste por medio de ese proceso a un Dios sanador. Y eso lo que te está diciendo es: tú eres un remanente destinado y preparado para los últimos tiempos. A través de ese proceso te estoy llevando a que conozcas una dimensión del Dios vivo. A través de ese proceso voy a cambiar tu vida, porque tengo algo para ti mayor que tú no conoces. Amén. Alguien tiene que decir: yo estuve en el proceso, pero hay algo mayor. Soy un remanente. Porque esa es una marca que Dios pone. Entonces, Noé era un remanente con un conocimiento previo. Él sabía que iba a venir un diluvio. Dios se lo dijo. Pero antes que se lo dijera, Dios le dio señales de que eso venía. Entonces, esas señales estaban ahí. Había que leerlas. Entonces, ¿cómo ellos sabían? Le voy a dar algo que platicaba con el apóstol tremendo, porque creo que esto es importante para usted. Los nombres en la Biblia no se ponían porque eran bonitos, sino se ponían porque representaban algo, tenían un significado específico. Todos los nombres en la Biblia tienen una razón por qué están ahí. No fueron puestos al azar. Fueron puestos porque significaban algo. Yo le decía al pastor, hace un rato platicando, hablábamos con el apóstol, y le decía yo: ¿tú no te has dado cuenta que el nombre tiene mucho que ver en la vida de una persona? Un día yo me encontré con un hermano y él llegó a la iglesia, y cuando lo conocí se presentó y me dijo, y le pregunté: ¿cuál es su nombre, hermano? Adolfo, me dijo. Y a mí se me ocurrió decirle: como Adolfo Hitler. Sí, pastor, me dijo. Pero ahí quedó. Es su familia bien linda. Un tiempo de ministración, de liberación. Y yo le hice una pregunta: ¿por qué te llamas Adolfo? Porque el Espíritu me había marcado algo con el nombre. Y me dijo: por lo que usted me dijo el otro día, pastor. Mi papá era fanático de Adolfo Hitler y me puso el nombre Adolfo porque honró la memoria de Adolfo Hitler. Y era un hombre tan estricto que parecía militar. ¿Sabe qué fue lo triste? A los años
murió de un cáncer. Muchos el nombre no lo pusieron por alguna razón. Yo tuve que un día orar y decirle: Señor, ¿por qué me llamo como me llamo? Y encontré por qué me llamaba como me llamo. Y la historia es muy simple. Mi mamá le gustó el nombre, no el actor, el nombre de un actor, y me puso ese nombre. Ustedes ya se imaginan, ya se rieron, ¿verdad? Y sabe que todo el mundo me decía Mauricio Garcés, y a mí me daba risa, ¿verdad? Yo no soy Mauricio Garcés. Pero yo decía: ¿pero por qué siempre me dicen lo mismo? ¿Será porque el actor es muy bueno, muy famoso? No. Pero de ahí le gustó el nombre a mi mamá y me lo puso, ¿verdad? Entonces el suertudo fue el actor, no yo. Pero quiero que vea esto. Hay algunos que le pusieron el nombre del amante del padre. Hay algunos que le pusieron el nombre de un familiar por alguna razón específica. ¿Ya vio la cadenota que tiene ahí? Los nombres dicen algo. Hay una razón por la cual te llamas como te llamas. Cuando mi esposa se embarazó, yo le dije a mi esposa: ¿estás embarazada? Y ella se rió. Me dijo: ay, ¿a poco? Me dijo. Sí, le dije, hoy quedaste embarazada. Y de una vez te lo digo, prepárate porque va a ser una niña. Y me dice: ay, ¿a poco? Bueno, hoy vaya y pregúntele a mi hija. Tiene 21 años, mi hija mayor. Era una niña. ¿Cómo lo supe? Por el Espíritu. No soy brujo ni adivino. Y yo le fui y le dije: Señor, ¿cómo le pongo a esta niña? Y el Señor me dijo: yo tengo un plan para ella. Y ella me va a adorar. Y entonces empecé a orar para que Dios me diera el nombre. Y Dios me lo dio. Y le puse el nombre, no porque me gustaba, sino por el propósito que el nombre tiene. Y le voy a decir, toda su vida ese nombre ha estado presente. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a un propósito. Diga propósito. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted por qué se llama como se llama? Ya lo puse en problemas, ¿verdad? No es prédica de liberación, pero su nombre dice algo. Lo mismo sucede en la Biblia. Todos los nombres significan algo. Entonces quiero que usted vea. Noé fue un hombre que fue diseñado como remanente para pasar un juicio. Y él lo sabía. ¿Cómo fue que lo sabía? Veamos un poco atrás, genealógicamente. ¿Quién precedió a Noé? Matusalén. ¿Y quién precedió a Matusalén? Lamec. ¿Y quién precedió a Lamec? Enoc. Y usted puede seguir hacia atrás hasta llegar a Adán. Ok. ¿Y eso qué tiene que ver? Que ahí estaba el mensaje. En los nombres, en la genealogía. Entonces, quiero que note esto. Matusalén, una de sus definiciones es juicio por inundación. Y eso lo sabía Noé, porque el nombre Matusalén a Noé le decía: va a venir un juicio por inundación. ¿Cuándo? No lo sabían. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué expectativa tenían? ¿Cuándo va a morir este hombre? Porque este nombre significa juicio. Entonces, usted sabe, Matusalén vivió muchísimos años. Yo creo que todo el mundo oraba para que ese hombre fuera longevo. Señor, así no llega el juicio.
Entonces, cuando uno ve el nombre Lamec, significa el rey que viene. Entonces, note, hay una secuencia, ¿verdad? Enoc ese nombre es aquel que está siendo tomado, levantado. Eso representaba, por eso no caminó con Dios. ¿Por qué caminó con Dios? Porque él era amigo de Dios. Dios dijo, tú eres tan bueno que no te quiero en la tierra, vente conmigo, papito. Y se lo llevó. Y no vio muerte. Y así como Enoc, solo hay 3 hombres en la Biblia que tuvieron ese mismo testimonio, diciendo, va a venir un pueblo remanente que va a ser levantado para mi propósito, para mi fin. Un pueblo que me va a adorar, un pueblo que no se va a retener nada, un pueblo que me va a dar todo lo que tiene. Amén. Y le cuento, ese pueblo es usted. Mire, uno nada más lo pescó. Dije, ese pueblo es usted. Dios tiene un plan para su vida. Si usted nota, los nombres traían una connotación y un mensaje. Después lo libero de su nombre. Sigamos. Entonces, todo esto le dijo a Noé, viene un juicio y hay 2 formas de escapar. O eres levantado o pasas el juicio. Yo le quiero preguntar de cuál quiere ser usted. ¿Cómo lo definiría la Biblia para que usted fuera de los Enoc? ¿No le gustaría ser arrebatado? Usted necesita desarrollar una relación íntima con Dios. Si usted no desarrolla una relación íntima, ¿cómo Dios lo va a conocer? Usted quiere más de Dios, pero viene menos a la iglesia. Usted quiere más de Dios, pero ora menos. Usted quiere más de Dios, pero ofrenda menos. ¿Por qué? Porque no hay relación. O sea, yo le voy a decir algo. Yo amo a su pastor, porque él es mi amigo. Es de mis pocos amigos. ¿Y sabe qué? Él se ha dado, no me ha pedido nada, me ha dado su corazón. Cuando me dijo, oye amigo, ¿puedes ir? Sí, le dije, yo estoy para servirte. Porque él se ha dado. Hay una relación. ¿Tú quieres más de Dios? Oras menos. ¿Quieres que Dios te hable? No tienes intimidad. Le pregunto, si usted es remanente, ¿en qué posición lo pone? ¿Quiere aprender del proceso? Ahí le va esta. Si el rapto fuera hoy o el arrebatamiento y usted se queda, usted no necesita un profeta ni teología bíblica para saberlo, porque ya tiene toda la teología. Usted simplemente sabría que se quedó y que la única opción que tiene es ser salvo por proceso. Ya se fue el Señor, se llevó a la iglesia y usted es el remanente de los que se quedó. Y si usted es ese remanente, lo van a desafiar. O aceptas la marca, como decía el chinito, ¿va? O copelas, o cómo, o cuello. Pero ya está aquí y es remanente y va a tener que pasar el proceso, porque usted no decidió santificarse, caminar con Dios. Porque Dios no se va a llevar a alguien que no se compromete. ¿Sabe cuándo fue? Cuando Dios se casó con Israel. Ese es fuerte. Cuando Dios le dio la ley a Israel.
se casó con ellos. No se casó con Jacob, se casó con Israel. Jacob hizo una transición, dejó de engañar para convertirse en príncipe. Le cambiaron el nombre. Si usted tiene un nombre ahí medio raro, vaya al registro civil y cámbiese. Yo tuve que cambiarle el nombre a un muchacho que tenía el nombre de un brujo cubano, Obuntú, Abadul, una cosa así media rara. Quiero que vea, Jacob dio a luz una nación que fue Israel. Abraham dio a luz naciones. No todos los hijos de Jacob se convirtieron en Israel. No toda la iglesia es un remanente. ¿Qué define que usted se convierte en remanente? Lo define la santidad. Lo define el compromiso. ¿No ha notado usted que en los últimos, o al menos eso pasó en mi iglesia, en los últimos años, en los últimos 6 meses, hijos espirituales estaban en todos los eventos y todo, de repente ya no los veía? Hija, ¿y por qué no estás? Pastor, me acaban de cambiar el horario. Hoy entro a las 9, pero salgo a las 11 de la noche. Salgo a las 10. Y el faraón, más tiempo, más trabajo, más tiempo, más trabajo, menos compromiso con Dios. No le estoy diciendo que deshonre su trabajo ni que se vaya, no. Pero ¿qué sucede? El diablo te está evitando que tú tengas un crecimiento espiritual, te va a bloquear. ¿Qué es lo primero que el diablo hace? Te compromete con algo que no es Dios. Y al estar comprometido con algo que no es Dios, tu nivel espiritual crece. Y te vuelves estadística, porque te conformas el domingo. Ya llegué al culto, ya cumplí, di mi ofrenda, di mi diezmo, pero no me pidan más. Porque en el tiempo final lo que define una iglesia de otra se llama compromiso. Por eso cuando uno se compromete, pone un anillo y está diciendo: yo me estoy apartando para ti y todo mi esfuerzo va a ser para la boda. Y tengo una marca, levanta tu dedo, hijo, tengo una marca, estoy comprometido. Ya no es el novio, es mi esposo, es el amado. El Espíritu y la iglesia dice: ven, Señor Jesús, esperamos al esposo. El esposo viene por una iglesia comprometida, una iglesia santa, un remanente separado para Él. Si tú eres ese remanente, te tienes que parar delante del faraón y decirle: no me vas a quitar el compromiso que yo tengo con mi amado. Yo tengo una cita en ese tabernáculo, yo tengo una cita en esa casa de paz, yo tengo una cita en ese discipulado, porque tengo la marca de un compromiso. Mi amado es mío y yo soy suyo. Pero si no te comprometes, ¿qué marca tienes? Por eso a la novia se le ponía el anillo de compromiso. En otras palabras, la marca. O sea, nadie la toca porque esta es mía. Cuidadito, porque la santidad es esa. Dios separa, porque Dios es celoso. Usted no se da cuenta, todos los que se metieron con Israel, muertos acabaron. ¿Por qué? Porque ese era su remanente. Entonces, mire la estrategia del diablo. ¿Cómo es que el diablo quiere que alguien se vaya de la iglesia? Le voy a decir que usa la estrategia más vieja. Una de las 3 principales inmadureces en el creyente. ¿Cuáles son las 3 inmadureces? Es
Le voy a dar dos, de las que tengo ahorita en mente. La falta de perdón y la ofensa. Se ofendió con el pastor, se ofendió con el diácono, me voy de la iglesia. Porque el propósito de la ofensa es separarlo, para que usted se mantenga ofendido y pierda el sello de la santidad. ¿No se ha dado cuenta que todo aquel que se separa se enfría? Usted lo veía fogoso, lleno del Espíritu. Nada más se separó, le duró el impulso 3 meses y lo ve seco. Pero él le dice, me fue bien, porque un orgulloso jamás va a reconocer que necesita de Dios. Y es tanto su orgullo que sabiendo que tiene una casa, no regresa a la casa. Entonces, la ofensa va a definir quién se va y quién se queda. La palabra en los últimos tiempos va a ser muy clara, va a ser feroz y a muchos va a ofender. ¿Por qué? Porque el mensaje de un remanente no es popular. Lo van a entretener en una bonita iglesia, bonito show de todo, pero sin presencia. Yo siento la presencia de Dios ahorita, aquí en la casa. ¿Usted la siente? Entonces, quiero que usted vea que va a ser intenso. Entonces, el remanente se convierte en una raza diferente, distinta. Le voy a dar ejemplos de remanentes. Déjeme ir. Entonces, cuando vemos, hay un remanente tratando de rescatar a otro remanente. Noé no fue arrebatado, pero tuvo que pasar por un juicio. Hay iglesia que si no se santifica, es salva, pero van a tener que pasar el juicio. ¿Le gustaría pasar los años de tribulación? Mire qué compromiso tan fuerte. Nuestro mensaje no se va a hacer tan popular. Es lleno de poder. ¿Por qué cree que hay tanta crítica hacia nosotros? Porque nuestro mensaje no es popular, no es común. Este mensaje es para el remanente. Entonces, ¿qué significa? Que algunos serán arrebatados y otros van a pasar el juicio. Entonces, ese juicio se llama tribulación. Así fue en los tiempos de Noé y así va a ser. La única manera que la gente va a tener para no sobrevivir es decidir no tomar la marca de la bestia. Y esa marca ya está, porque es un sistema de 3 áreas: económico, político y social. Ya se está dando. Usted véalo. Entonces, le voy a enseñar este remanente. Entonces, quiero que usted vea, Noé representó algo para nosotros, porque dice que va a ser como en los días de Noé. ¿Qué representó Noé? ¿Qué es para mí? Esto es, Noé representó a los santos que pasaron por la gran tribulación. Una iglesia que tuvo que calentarse cuando tuvo años y prefirió la tibieza. Por eso dice, si eres tibio, no estás comprometido, medio llegas a la iglesia, medio salvo, no es un tema popular. Compromiso significa desvelos, trabajo, compromiso, entrega. Hemos trabajado con el apóstol fuerte cuando él me dijo, amigo, ¿puedes venir? Estaba tentado a decirle que no. Tentado estaba.
Pero el Señor me dijo, no, tienes que ir. Y le dije, claro que sí, yo estoy para servirte. ¿Por qué? Porque Dios le quiere hablar a un remanente esta mañana. Y Dios no quiere, dice la Biblia, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Pero ¿qué lo va a desafiar? A ser remanente. El compromiso. ¿Cómo yo sé cuando una persona está comprometida? Cuanto más se da a usted, más de Dios va a tener. En las áreas donde usted lucha, es en las áreas donde Dios todavía no gobierna en su vida. Usted tiene que rendirse. Y por eso tiene que venir. ¿Por qué? Lo están definiendo para el último tiempo. Entonces, mire este remanente. Abraham se hizo padre de naciones. Jacob se hizo padre de una nación. Entonces, los que hicieron la transición de Jacob a Israel, Dios los llamó una nación santa, separada. Transición. Es un tiempo de transición, un tiempo de cambio. Entonces, ¿qué vieron ellos? Vieron la gloria del primer templo como nunca antes, la iglesia primaria. Vieron el resplandor de la gloria de Dios. Pero Dios dijo, hay un remanente, Ageo 2, que verá que la gloria postrera será mayor que la primera. Que en esa gloria no va a ser solo para el pueblo de Israel, sino tengo otro pueblo que no era pueblo, uno despreciado, rechazado, pero que yo los llamé para ser mi pueblo, nación santa. Ahí entramos tú y yo en ese remanente donde vamos a ver que la gloria postrera que viene será mayor que la primera. Que cuando tú empieces a caminar en esa gloria, vendrás de lo natural a lo sobrenatural, a tal nivel que cuando declaren la palabra, los milagros sucederán delante de ti. Que cuando declaren la palabra de resurrección, el muerto se va a levantar. Que cuando declaren la maldición sobre la enfermedad perecerá. Que cuando declare liberación, van a ser libres. ¿Por qué? Porque no caminas en lo natural, caminas en lo sobrenatural. Porque la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera está reservada para un remanente con el sello de la santidad. Oh, Rabaquea, alguien tiene que volverse loco esta mañana, porque en esa gloria está la plenitud, está el poder, está la manifestación del Espíritu de Dios. Es donde la tierra gime para que te manifiestes. Ese remanente vieron la primera gloria, pero en los últimos tiempos la gloria postrera será mejor. No todos lo creen. La gloria postrera será mejor, porque vamos a entrar en un tiempo donde la palabra que declaremos no vamos a esperar meses. Viene tal nivel de aceleración que la palabra que empieces a declarar no va a tomar años. ¿No se acuerda usted que antes le daban una palabra profética? 1 año, 2 años, 3 años. Señor, ¿qué pasó? Te olvidaste. Ahora le dan una palabra profética. A los 3 meses usted la está viendo cumplida. A los días usted está viendo que aquel portal que nunca se abría, recibió una palabra profética, se abrió el portal, empieza a venir la bendición. Antes te tomaba años entender, ahora te tocan minutos, segundos. ¿Por qué? Porque en la gloria postrera Dios acelera todo. El tiempo no será más, se acelera todo. El Espíritu Santo te lleva a un nivel que vas de gloria en gloria, de gloria en gloria, de fe en fe, a un nivel mayor, acelerado. Y eso es para todos, pastor. No, solo para el remanente. Cuando hablamos de las transferencias de riquezas de los últimos tiempos,
no es para toda la iglesia. Solo es para un remanente. ¿Alguien quiere ser remanente? Otro remanente. Entonces, Jacobo hizo una transición a Israel. ¿Se imagina cómo fue en aquel entonces? ¿Cómo va a ser ahora? Hermano, eso que le hablé de los nombres, bien poderoso. Si usted no sabe por qué se llama como se llama, dígale, corra a su cuarto secreto y diga al Espíritu Santo, revélamelo. Y cuando usted descubra la historia, haga lo que hizo David, vuélele la cabeza a ese Goliat. Solo unos cuantos la agarraron. Córtele la cabeza a esa maldición y renuncie a eso que le ministraron: pobrezas, ataduras, maldiciones, pecados ancestrales. Tienen que caer. Vuélele la cabeza. Pero necesita la revelación, porque la revelación es para nosotros. Mire, hermano, cuando el Señor me enseñó que yo me debo de adueñar de una revelación, yo le dije: Señor, ¿qué hago con esta revelación? Lo siguiente es una acción. Cuando usted recibe una palabra, dice: ahora mismo la pongo por obra, porque la revelación es mía. La tomé, veo a este gigante, veo a este Goliat, le vuelo la cabeza. Porque los que son remanentes hacen cosas inusuales. Dije, hacen cosas inusuales. Un remanente es espontáneo. No está esperando que alguien le diga: alce las manos. No está esperando que le digan: ore, interceda. Un remanente es espontáneo. Se para delante de Dios, toma la espada y guerrea. Cuando tiene un problema, no corre al mentor, no corre con el papá espiritual. Se para y dice: oh, yo ya sé quién es este Goliat. Yo tengo 5 piedras en mi bolsa y le voy a quitar la espada, y con su propia arma lo voy a matar. Lo que eso significa es que vas a conocer las estrategias del diablo, y con sus mismas armas lo vas a destruir. Otro remanente sobrenatural son los 300 de Gedeón. Con un puñado aniquiló a todo un pueblo. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son de la carne. Nuestras armas son poderosas. Vamos a destruir naciones. Hermano, uno pone a correr a 1000, 2 a 10,000. Hermano, esta nación la tenemos que sacudir, porque tenemos armas poderosas, espirituales, sobrenaturales. Tenemos que poner a correr al diablo y a sus secuaces. ¿Sabe por qué? Porque somos de los 300 de Gedeón. Esta nación tiene que ser transformada, porque somos un remanente sobrenatural. ¿Sabe cuál fue el pecado de Saúl? Que vino de lo sobrenatural y se adaptó al sistema natural. Ay, es que allá gritan mucho. Ay, yo quiero una iglesia pasiva. ¿Por qué dejas lo sobrenatural? No, es que eso de la liberación es muy grueso, pastor. ¿Ya viste las cadenas? ¿Por qué te llamas como te llamas? Pero yo no creo en eso de la liberación. Entonces quiero que vea una raza sobrenatural que se rehúsa a ser normal. Mira, Señor, necesitamos un ejército. No, bobo, ya lo tenemos. Abre tus ojos espirituales y ve que más son los que están con nosotros que los que están con nosotros. Deje de ponerle oídos al que critica allá afuera. Ese anhela lo que usted tiene y lo quiere desanimar. Está siendo usado por Satanás para robarle lo sobrenatural que Dios le ha dado. Y cuando usted se deja quitar lo sobrenatural, deja de ser remanente, se vuelve común. Eso le pasó a Sansón.
diablo le robó lo sobrenatural y lo redujo a natural. David era un remanente. David vino de lo natural a lo sobrenatural. No necesitaba mucho. Cuando tú vienes de lo natural a lo sobrenatural, vas a desafiar todo sistema. Vas a desafiar lo que el mundo hace. Vas a desafiar lo tradicional. Nadie va a hacer lo que tú haces. Mira, hermano, un día Dios me dijo a un enfermo, yo no podía ir a orar, y el Señor me dijo, unge un pañuelo y envíalo. Y dije, Señor, pero eso es brujería. No, me dijo, cree en mí. Y agarré un pañuelo, un Kleenex, estaba la unción en el culto, la oré y le dije, llévenselo al enfermo. A los 5 meses, esta mujer había tenido un accidente, la habían dejado paralítica. El diagnóstico era que iba a quedar cuadriplégica y muda. A los 6 meses llegó a la iglesia, se paró. Pastor, yo soy la mujer del accidente. Me dieron el pañuelo, lo pusieron en mí y mire, aquí estoy. Porque el que es sobrenatural va a empezar a hacer cosas inusuales. Nadie te va a poder parar. Vas a ir a ganar almas de manera inusual. Los milagros van a venir inusual. La provisión va a venir inusual. ¿Por qué? Porque entre más te das a Dios, más hambre, más hambre. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Señor, quiero más de ti, menos de mí. Cuando tú empiezas a moverte en esa dimensión, dejas lo natural, dejas lo común. ¿Sabe qué he hecho yo? Cuando he tenido necesidad, he ido a algún lugar y he orado por las cosas. Una vez, me recuerdo, yo estábamos con un grupo de evangelismo y necesitábamos plantas de energía eléctrica de esas para ir a la calle a evangelizar. Y fuimos al Costco y estábamos con otro joven y me dice, ¿tú serías capaz de hacer una locura? Claro que sí, le dije, cojamos esta planta y salgamos corriéndole. Y le digo, claro que sí. Agarramos y vimos la mejor, esta. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tú sobrenaturalmente nos provees plantas para ir a ganar tu nombre. Gracias, Señor, porque estas son las que necesitamos. Y toda la gente pasaba. Están orando por eso. A los 3 meses teníamos más de 100 plantas, evangelizando por parques, llegando a las ciudades, alcanzando jóvenes. En 6 meses la iglesia empezó a tener un crecimiento acelerado, porque 2 locos habían orado por algo en un supermercado. Hermano, cuando tú eres un hombre sobrenatural, haces las locuras, haces lo irracional, haces lo que nadie esperaba. ¿Por qué? Porque te sales de la esfera de lo natural, te metes a lo sobrenatural y caminas. ¿Quiénes lo hacen? Solo el remanente. Porque solo el remanente se atreve a hacer cosas locas. Alguien que es normal no se mueve. Ese es pasivo. Ese está esperando que alguien lo empuje. Pero alguien que es remanente dice, wow, yo tengo algo más, se llama poder de Dios. Y este poder no fue para estar estático. Este poder no fue para estar guardado. Este poder fue para manifestarse. Hermano, donde quiera que te pares, gana almas, libera endemoniados, sana enfermos. Juan le preguntó a Jesús, ¿quién eres? Mira mi testimonio. Los enfermos se sanan. No oigas mi palabra. No hay teología que pueda demostrar el poder de Dios. El poder de Dios sana, libera, restaura. Cuando tú eres un remanente, sanas, liberas, restauras, porque el poder de Dios está en ti. Eso solo mueve a los que son un remanente. Porque si tú no eres ese remanente, el diablo lo que va a hacer es desanimarte. Ya viste al pastor. Si el pastor carga buen carro, malo. Si no carga carro, malo. ¿Cómo quedamos bien contigo? Mira esto. La unción, cuando Saúl estaba alineado en el propósito,
él salía y derrotaba ejércitos. Porque la misma unción que estaba en el rey sobre la cabeza era la misma unción que corría sobre el ejército. Cuando Saúl se alejó de Dios y la unción fue quitada, no podían con un filisteo. Dios tuvo que traer un niño para desafiar a un soldado, a un guerrero. Hermano, esto no es un asunto de edad. Es que yo soy nuevo en el Señor. No me importa cuántos meses tiene. Desafíe el sistema. Desafíe el sistema. Desafíe el sistema. Hay una unción de Dios prometida, reposada sobre ti. Si tú eres un remanente, vas a hablarle a ese Goliat y con su misma espada le vas a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque tú eres un remanente escogido. Tu palabra, la Biblia dice: yo, la creación del último tiempo, gime. ¿Por qué gime? Para que se manifieste el remanente que va a destruir a los Goliat del último tiempo. ¿Qué otro remanente hubo? Fíjese, un niño tuvo que reemplazar a Saúl porque le fue tomada. ¿Cómo lo aprendió? En medio de la oración, de rodillas allá en el lugar. Hay cosas que usted va a percibir. ¿Qué otro remanente hay? Escucha, esto es bien importante. ¿Usted se recuerda de aquella estatua que levantaron? 3 jóvenes hebreos que no se postraron. Porque hay un remanente en el último tiempo que no va a doblar sus rodillas ante ningún ídolo. No se va a doblegar ante ningún hombre. No se va a doblegar ante ningún sistema. Es un remanente que cuando entró en la llama, había otra llama que lo cubría. Ellos entraron a un fuego, pero había otro fuego que lo rodeaba. Ellos ardían en pasión y dijeron: no vamos a doblar nuestras rodillas. No dobles tus rodillas ante ningún faraón ni estatua babilónica. Párate en algo. Sabes que cuando tú caminas en un nivel de fe, la fe tiene un demostrarse. Yo creo en el Señor. No, cuando tú crees en Dios, levantas tu mano, dices: aquí estoy. ¿Por qué? Porque la fe tiene una demostración física. Cuando tú vas a orar por alguien, no llegas: a ver, Señor, sánalo, a ver si tú quieres. No, tú llegas: ahora en el nombre de Jesús, sé sano, sé libre. Te paras en algo. ¿Por qué? Porque es una demostración que caminas en fe. Esos hombres, 3 hebreos, se pararon y dijeron: no nos doblegamos ante un sistema. ¿Qué otro remanente hay, pastor? Dios está diciendo: estoy esperando que mis hijos se manifiesten. Estoy esperando que mis hijos se manifiesten. Usted lo ve. Hubo otro remanente, un hombre que se adelantó a su tiempo. Daniel. Ese hombre se paró. No lo pudo detener el fuego. No lo pudo detener los leones. Hermano, había una pasión en él. Porque él dijo: yo soy de otra clase. Yo soy de otra generación. Yo soy de un remanente. Tengo un propósito. Tengo un destino. Los leones no me van a poder comer. El fuego no me va a poder parar. Porque un remanente no se detiene por las circunstancias a su alrededor, sino se para firme en su fe. Y detrás de esa fe hay un Dios todopoderoso. Él sabía quién era su Dios y era mayor que unos leones, mayor que un horno ardiente. Cuando tú te paras en esa fe y eres un remanente, Dios te respalda. Y cuando usted ve la Biblia llena de remanentes en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo, hay un mejor remanente. Y ese mejor remanente en el Nuevo Testamento es Jesús el Cristo. La Biblia dice: hubo un hombre llamado Jesús el Cristo. Ese hombre, Jesús, en él depositó Dios toda la deidad. Fue creado antes de la fundación del mundo. Toda la esencia de Dios fue puesta en él. Antes de que tuviera nombre, le dieron nombre. Y su nombre será llamado Emanuel. Ese nombre decía:
Dios eterno, Dios poderoso, príncipe de paz, Padre eterno. En Él estaba todo, la esencia, un nombre. ¿Y quién era Jesús? Era el sacrificio de Abraham. ¿Quién era Jesús? Era la sangre de Abel que clamaba. ¿Quién era Jesús? Era el arca de Noé que transportaba toda la protección. ¿Quién era Jesús? Era la zarza ardiente en la cual Moisés entró. ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles. Cuando tú tienes valles, ahí está el lirio, ahí está tu socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, viene de Jehová, viene del Padre de las luces. Él es la estrella de la mañana, la resplandeciente. Él es la vara de Aarón que resplandeció. Escuche, hermano, Él es el cabello de Sansón que destruyó a los enemigos. Cuando tú caminas, eres un remanente. Caminas en otra unción, en otro nivel. ¿Y cómo sabemos que eres un remanente? Porque Dios te escogió para este tiempo. No pienses, ay, si hubiera nacido en otra época. Esta es la época que Dios escogió para ti. Y Pablo dice, yo hubiera deseado estar en esa época, porque viene una época mejor que esta. Viene una gloria mejor que la que yo vivo. La gloria postrera será mejor que la primera. Shalom Hillel, tienes que empezar a caminar en la gloria postrera. Dios está desatando un fuego que va a detener cualquier fuego. Dios está desatando sobre esta casa un nivel de unción apostólica. Tienes que entrar en otra dimensión. El diablo no te puede contener ni te puede detener. No te va a desanimar. ¿Por qué? Porque Él es escogido como un remanente para el último tiempo. Cuando tú eres escogido, pasas a otro nivel. ¿Cómo sé yo cuando alguien verdaderamente es un remanente? Compromiso. No le tengo que rogar, no le tengo que pedir. Él llega temprano. No importa que la iglesia esté cerrada, Él espera, Él arrebata, Él entra. ¿Por qué? Porque está marcado para los últimos tiempos. Tienes que cuidarte. Porque en los últimos tiempos puede haber un engaño, que es el engaño de la apostasía. Déjame buscarlo. El remanente del último tiempo va a ser revelado en medio de la apostasía. No la que los teólogos dicen, porque hoy los teólogos le inventan un montón de sandeces, como un pastorcito que sale ahí diciendo que ya los apóstoles están extintos, porque ellos mismos son apóstatas con la verdad. Ese remanente, esa apostasía, es una rebelión en contra de Dios que rechaza lo sobrenatural, rechaza la intención original y te lleva a renunciar a la fe adoptando una opinión humana. Cuídese de esos pastores que salen en televisión diciendo que los apóstoles ya no existen. Cuídese de aquel que con la misma palabra lo lleva a la apostasía, a negar la efectividad de Dios. Hoy en día hay un montón de religiosos diciendo que Dios te va a sanar cuando Él quiera. Apostasía. Dios te sana porque es su voluntad y punto. Y no es cuestión de nosotros si sanó o no sanó. Es cuestión de Dios. Eso no me toca juzgarlo a mí, le toca juzgarlo a Dios. Tenga cuidado que aquel le mete una doctrina media rara ahí, diciendo que es en el nombre de Dios, cuando perdió de vista la esencia de la salvación. Nadie llama Señor a Jesús
si no le he revelado. ¿A quién se le revela el señorío de Jesús? Solo al remanente del último tiempo. Nosotros somos una iglesia remanente. Yo lo veo a usted muy lindo, pero yo no sé si usted se va a ir o no, porque yo no lo defino, lo defines tú. Así como cuando sea el rapto y tú digas se fueron, yo creo que no vas a correr a la iglesia a ver si está el pastor. Tú ya tienes suficiente teología para saber que te quedaste. Y tú decidirás si aceptas una marca o sacrificas tu vida. En todo remanente hay un sacrificio. Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Sacrificio. Compromiso es sacrificio. Compromiso es sacrificio. Cuando tú te comprometes, algo vas a sacrificar. ¿Cómo yo sé cuando alguien verdaderamente está marcado para los últimos tiempos? Tiene hambre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Quien tenga sed, venga a mí y ¿qué? Beba. Pero ¿sabe qué? Usted bebe y tiene más sed. Usted come y tiene más. Resucitó al muerto y dice no es suficiente, tiene que crecer una pierna. No es suficiente, tiene que haber algo más. Siempre hay algo más de Dios. Dios te desató finanzas y dices hay otro nivel. Hay gente que su expectativa ofrendar 100 pesos, pero hay otros que su expectativa es ofrendar 1,000,000. Y es lo mismo, solo que depende del hambre, del sacrificio. Cuando tú tienes hambre, algo sacrificas. Quieres más. Hay más de Dios. Nunca te sacias. Yo recuerdo cuando de joven la Biblia se abrió como mar de cristal y yo la abría y siempre brincaban los versos. ¿Sabe por qué? Porque en el último tiempo la guerra de revelaciones va a ser fuerte, donde van a haber miles de luces. Es como la guerra de las galaxias. Luz contra luz. Cuando esa revelación viene, tú la vas a recibir en tu espíritu. Vas a tener hambre de más. Abría la Biblia, me hablaba un verso. Abría otro, me hablaba otro verso. Abría otro, hablaba otro verso. Porque la revelación es para nosotros. Cuando tú entras a ese nivel, Dios dice, yo te estoy apartando para un propósito, para un plan. Y entre más hambre tienes, quieres menos de ti. Por eso en el último tiempo hay cosas que están reservadas para el remanente. Le voy a dar algunas. La transferencia de riqueza del último tiempo está reservada para el remanente. El llamado secreto para el arrebatamiento está reservado para el remanente. Si tú no oyes a Dios ahora en el espíritu, ¿cómo vas a oír la trompeta que dice Tesalonicenses que va a sonar para el encuentro con el amado? ¿Por qué? Porque tienes que estar en el espíritu. Tienes que desarrollar tal comunión donde Dios diga, le voy a contar esto. Es un testimonio fuerte. Se lo voy a contar porque el Espíritu me está empujando a hacerlo. Conocí a un muchacho
joven, 23 años. Amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Le servía en la oración, intenso en el evangelismo, en la búsqueda. Iba un día al culto de oración en su moto y en la salida del freeway tuvo un accidente. Llegó al hospital en coma. Al mismo tiempo, otro joven de la misma iglesia lo apuñalaron en Juárez. 9 apuñaladas, 10% de sangre en las venas. Los médicos dijeron: este hombre se muere. Lo metieron a un hospital. La iglesia orando, orando, orando. La palabra de Dios, Dios lo va a levantar, Dios lo va a levantar. El joven murió. Y todos: ¿qué pasó, Señor? El joven murió. Y el otro era un delincuente, traficante, que no amaba a Dios, se salvó. ¿Y por qué? Señor, si este te buscaba. Yo le dije: Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Y me dijo: porque en uno yo le di misericordia para que se salvara. El otro era salvo y prefirió estar conmigo.